Rusia fracasa en su intento en aterrizar en la Luna. Hola amantes del espacio. Rusia no ha conseguido aterrizar sobre la Luna, al estrellarse su módulo contra ella. De esta manera, Rusia ya no será el primer país en la historia en aterrizar en el polo sur de la Luna, lo que deja con todas las opciones a la India, que recordemos que su nave Chandrayaan-3 está a tan solo 24 horas de poder completar esta hazaña. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la misión rusa? Os lo cuento. Rusia no ha logrado hacer historia y aterrizar con éxito en el polo sur de la Luna, una región con importantes reservas de agua cuyo control se disputan las principales potencias espaciales. La sonda robótica Luna 25, la primera en más de 40 años que lanzaba este país al satélite, tuvo problemas el sábado tras una maniobra de aproximación a la órbita de preaterrizaje, provocando el fracaso de la misión. Según el director de la Agencia Espacial Rusa, Yuri Borisov, la causa de la pérdida de la Luna 25 fue que el motor funcionó durante 127 segundos en vez de los 84 segundos planeados. Tras esto, Moscú perdió su comunicación con la nave tras la maniobra y aunque trató de recuperarla durante horas, finalmente confirmó el peor de los desenlaces. Ya el sábado, Roscosmos había informado de una situación de emergencia a bordo de la sonda robótica, que no permitió realizar una maniobra de frenado con los parámetros especificados. Las gestiones realizadas el 19 y 20 de agosto para buscar al módulo y entrar en contacto con él no dieron ningún resultado. Según los resultados del análisis preliminar, el impulso que se dio a la nave fue mayor del calculado, por lo que la sonda cambió a una órbita demasiado pronunciada y chocó contra la superficie lunar. Aterrizar en la Luna no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Estados Unidos, la Rusia soviética y China lo han logrado varias veces. Y además, China lo ha logrado durante 3 ocasiones a la primera. ¿Qué supone este fracaso para Rusia? Como os contaba en el anterior vídeo, el programa espacial ruso está siendo enfangado por la guerra de Ucrania y debilitado por las sanciones económicas impuestas por los países occidentales. Por no hablar de su ruptura con Europa, sacando los cohetes Soyuz de la Guayana francesa y la exclusión en la misión ExoMars. A todo esto se suma ahora el varapalo de la pérdida de la misión Luna 25 y la puesta en duda de la misión Luna 26. Esperemos que el programa espacial ruso pueda restablecerse y que algún día puedan volver a la Luna. Mientras tanto, estaremos muy pendientes de la India porque en unas horas por fin podrá aterrizar en la Luna. ¿Será la India el primer país de la historia en aterrizar en esta codiciada región? Como siempre, espero vuestros comentarios y vuestros me gusta en este vídeo. Y comentadme qué pensáis de este fallo de Rusia. Y si os gusta mi contenido, suscribiros a mi canal. Un saludo amantes del espacio.